La noche en que todo se derrumbó llovía. No era una lluvia suave, de esas que acarician los cristales con ternura, sino una tormenta furiosa que azotaba las ventanas del Palacio de los Mendoza como si quisiera arrancar los secretos que se ocultaban tras sus muros. Dentro, en el gran salón de baile iluminado por 1000 velas que temblaban al ritmo del viento, más de 200 invitados vestidos con sus mejores galas fingían no darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Pero todos lo sabían. Todos lo sentían en el aire denso, cargado de perfumes caros y susurros contenidos. Algo iba a romperse aquella noche, y ese algo era el corazón de la condesa Adriana de Valcárcel. Ella estaba de pie junto a una de las columnas de mármol blanco, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el vientre, tratando de controlar el temblor que amenazaba con delatarla. Su vestido era de seda color marfil, bordado con hilos de plata que capturaban la luz de las velas como si llevara puestas las estrellas mismas. Su cabello castaño, recogido en un elaborado peinado adornado con perlas, enmarcaba un rostro que todos consideraban hermoso, pero que aquella noche parecía tallado en hielo. No por frialdad, sino por el esfuerzo sobrehumano que hacía para no desmoronarse frente a todos aquellos ojos que la observaban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Hacía apenas una hora que había llegado de su viaje desde la finca familiar en Andalucía. 3 días de camino polvoriento, de noches en posadas incómodas, de madrugadas frías y paisajes que se desdibujaban tras las cortinas del carruaje, todo para llegar a tiempo a este baile, el baile de compromiso oficial con el hombre que supuestamente la amaba, don Rafael de Santillán y Córdoba, marqués de Aljarafe, heredero de una de las fortunas más grandes de España, alto, apuesto, de sonrisa fácil y palabras dulces que durante meses le habían hecho creer que era posible ser feliz en un matrimonio arreglado, que era posible transformar el deber en amor. Qué ingenua había sido. La música seguía sonando, un vals vienés que flotaba por el salón como un fantasma elegante, pero Adriana ya no la escuchaba. Sus ojos buscaban a Rafael entre la multitud de rostros pintados y sonrisas falsas. Lo encontró al otro lado del salón, cerca de las puertas que daban al jardín, y lo que vio le arrancó el aliento de los pulmones como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Rafael no estaba solo. Estaba de pie junto a una mujer que Adriana conocía demasiado bien. Doña Catalina Montfort, hija del conde de Villareal, una criatura de belleza deslumbrante y reputación dudosa, envuelta en un vestido rojo sangre que dejaba poco a la imaginación. ¿Y Rafael? Rafael la miraba como nunca había mirado a Adriana, con hambre, con deseo, con una intimidad que solo existe entre dos personas que se conocen en la oscuridad, lejos de los ojos del mundo. Adriana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las voces a su alrededor se convirtieron en un zumbido distante. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. Estaba clavada en ese instante, viendo cómo Rafael deslizaba la mano por la cintura de Catalina con una familiaridad que hablaba de noches compartidas, de promesas susurradas en la penumbra, de una traición tan profunda que no tenía nombre. Y entonces, como si sintiera el peso de su mirada, Rafael levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través del salón iluminado, y él sonrió. Una sonrisa pequeña, cruel, llena de desprecio. Como si dijera, sí, lo sabes, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Fue en ese momento que algo dentro de Adriana se quebró, no con estruendo, sino con un susurro, como cuando se rompe una cuerda de violín demasiado tensa. Dio un paso atrás, luego otro, sintiendo cómo la mirada de los invitados comenzaba a converger sobre ella. Todos habían visto lo que ella había visto. Todos sabían lo que estaba pasando. La humillación se extendió por su pecho como tinta derramada sobre papel blanco, manchándolo todo, arruinándolo todo. Y Rafael empezó a caminar hacia ella. No venía solo. Catalina lo acompañaba, colgada de su brazo como si fuera ella la prometida, la elegida, la digna. El murmullo en el salón creció hasta convertirse en un rugido sordo. Los abanicos se movían más rápido. Las miradas se volvían más afiladas.
Adriana quiso correr, desaparecer, hundirse en la tierra, pero sus piernas no le respondían. Se quedó allí, paralizada, viendo cómo se acercaban, viendo cómo toda su vida, todo su futuro, todo aquello que le habían enseñado a desear y esperar, se desintegraba ante sus ojos. Rafael se detuvo frente a ella, tan cerca que Adriana podía oler el brandy en su aliento y el perfume barato de Catalina pegado a su ropa. Durante un segundo, solo un segundo, Adriana pensó que tal vez lo había malinterpretado todo, que tal vez había una explicación, que tal vez él diría algo que lo arreglaría. Pero cuando Rafael abrió la boca, las palabras que salieron fueron peores que cualquier silencio. Adriana, dijo su nombre como si fuera un peso del que quería librarse. Lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera, pero creo que es mejor ser honesto. No puedo casarme contigo. El salón entero contuvo el aliento. Adriana sintió que las rodillas le fallaban, pero se obligó a permanecer de pie. Su voz, cuando finalmente logró hablar, salió quebrada pero clara. ¿Qué estás diciendo? Rafael suspiró, como si ella fuera una niña tonta que no entendía algo obvio. Lo nuestro fue un error, un arreglo conveniente para nuestras familias, nada más. Pero no puedo fingir sentimientos que no existen. No sería justo, ni para ti ni para mí. Llevamos meses. Adriana apenas podía formar las palabras. Tú me escribiste cartas. Palabras. La interrumpió Rafael con un gesto de la mano, como si esas cartas, esas promesas, no significaran nada. Solamente palabras. Uno dice lo que debe decir en estas situaciones, pero la verdad es que mi corazón siempre perteneció a otra persona. Giró ligeramente la cabeza hacia Catalina, que sonreía con una expresión de triunfo tan evidente que era casi obscena. Los invitados observaban boquiabiertos. Algunas mujeres se llevaban la mano a la boca. Algunos hombres movían la cabeza con desaprobación, pero nadie decía nada. Nadie se movía. Todos esperaban para ver cómo terminaría aquella escena. Adriana sintió que algo caliente y amargo subía por su garganta. Lágrimas. Quería llorar, gritar, abofetearlo, pero sabía que si hacía cualquiera de esas cosas, la humillación sería completa. Así que apretó los dientes y clavó las uñas en las palmas de sus manos hasta sentir dolor. Un dolor físico que al menos era real, comprensible, a diferencia del abismo que se abría dentro de su pecho. Entonces, ¿todo este tiempo, todo fue mentira?, preguntó, y odió lo pequeña que sonaba su voz. Rafael se encogió de hombros. No fue personal, Adriana. Simplemente no eres suficiente. Eres hermosa, sí, bien educada, de buena familia, pero no eres lo que necesito, no eres lo que deseo, y francamente, creo que mereces estar con alguien que realmente te quiera, ¿no crees? Había condescendencia en su tono, una crueldad disfrazada de amabilidad que era peor que cualquier insulto directo. Catalina soltó una risita suave, musical, y se acercó más a Rafael, apoyando la cabeza en su hombro. Fue ese gesto, pequeño e íntimo, lo que finalmente rompió las últimas defensas de Adriana. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas, y con las lágrimas vino la vergüenza de estar llorando frente a todos, la vergüenza de haber creído en él, la vergüenza de ser tan tonta, tan ingenua, tan prescindible. Por favor, susurró Adriana, y ya ni siquiera sabía qué estaba pidiendo. Que se detuviera, que la perdonara, que alguien, cualquiera, hiciera que esto terminara. Pero Rafael no había terminado. Se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz, pero no tanto como para que los más cercanos no pudieran escuchar. Y hay algo más que debes saber. La dote que tu familia prometió, bueno, mis abogados descubrieron ciertas irregularidades. Parece que tu padre no es tan rico como todos pensaban. De hecho, la finca de Valcárcel está hipotecada hasta el tejado. Así que, verás, incluso si yo quisiera seguir adelante con esto, que no quiero, no sería posible. No puedo atarme a una familia en bancarrota. Sería un suicidio social y financiero. Adriana sintió que el mundo se desvanecía.
No solo la estaba rechazando, la estaba humillando públicamente, destruyendo su reputación y la de su familia de un solo golpe. Y lo peor era que probablemente tenía razón sobre las finanzas. Su padre había sido discreto, pero Adriana había notado los silencios preocupados, las reuniones nocturnas con abogados, las cartas que llegaban con sellos de bancos. Había ignorado las señales porque no quería verlas, porque quería creer que todo estaría bien, que su matrimonio salvaría a su familia, que su sacrificio tendría sentido. Pero no había salvación, solo ruina. Las piernas finalmente cedieron. Adriana cayó de rodillas sobre el suelo de mármol frío. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó como un disparo en el silencio que se había apoderado del salón. Su vestido se extendió a su alrededor como un charco de seda blanca. Las perlas de su cabello se soltaron y cayeron, rodando por el suelo con pequeños tintineos que sonaban como campanas fúnebres. Levantó la vista hacia Rafael, que la miraba desde arriba con una mezcla de aburrimiento y desdén. Catalina se reía abiertamente ahora, sin molestarse en disimular. Los murmullos se intensificaron. Adriana podía sentir el peso de todas esas miradas sobre ella, juzgándola, compadeciéndola, disfrutando de su caída, porque eso era lo que hacía la alta sociedad. Construía ídolos solo para derribarlos, y ahora ella era la caída de la noche, la advertencia viviente de lo que sucedía cuando te atrevías a creer que eras importante. Cerró los ojos, deseando desaparecer, deseando que la tierra se abriera y se la tragara, deseando estar en cualquier lugar menos allí, arrodillada en el suelo como una mendiga, rodeada de personas que nunca volverían a respetarla. Su vida había terminado, su reputación destruida, su futuro inexistente. No había nada más, solo oscuridad y vergüenza y... ¿Alguien va a explicarme qué demonios está pasando aquí? La voz cortó el aire, como una espada, grave, fría, con un acento extranjero que hizo que todos en el salón giraran la cabeza hacia la entrada. Adriana abrió los ojos, confundida, y miró en esa dirección, y lo vio. Un hombre alto, de hombros anchos y presencia imponente, estaba de pie en el umbral de las puertas dobles que daban al vestíbulo. Vestía de negro absoluto, desde el abrigo hasta los guantes, con el único toque de color siendo un pañuelo de seda gris en el bolsillo del pecho. Su cabello era oscuro, casi negro, peinado hacia atrás con precisión militar. Su rostro era angular, con pómulos marcados y una mandíbula que parecía tallada en piedra. Pero eran sus ojos lo que capturaba la atención, grises como el acero, fríos como el hielo, y en ese momento, ardiendo con una furia contenida que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. Adriana no lo conocía, nunca lo había visto antes en su vida, pero algo en la forma en que entró al salón, como si fuera dueño del lugar, como si todos los demás fueran intrusos en su espacio, le dijo que este hombre era importante, peligroso, poderoso. Caminó hacia el centro del salón con pasos lentos y medidos. Sus botas resonaban contra el mármol con un ritmo constante que sonaba como el tic-tac de un reloj contando los segundos antes de una explosión. Nadie hablaba, nadie se movía. Era como si todos estuvieran hipnotizados por su presencia. Incluso Rafael parecía haber perdido algo de su arrogancia. Catalina se había callado, mirando al recién llegado con los ojos muy abiertos. El hombre se detuvo a pocos pasos de donde Adriana seguía arrodillada en el suelo. Durante un momento largo y tenso, simplemente la miró, no con lástima, no con desprecio, sino con algo que Adriana no pudo identificar, algo que la hizo sentir vista, realmente vista, como si él pudiera leer cada pensamiento, cada emoción, cada herida en su alma con solo una mirada. Luego giró la cabeza hacia Rafael, y la temperatura en el salón pareció descender varios grados. «Marqués de Aljarafe», dijo el desconocido, y su voz era suave pero letal. «No nos conocemos personalmente, pero conozco bien tu reputación, y debo decir que es incluso peor de lo que me habían contado». Rafael parpadeó, claramente sorprendido por la hostilidad. «Disculpe, ¿y ustedes?» El hombre sonrió.
pero no había calidez en esa sonrisa, solo hielo. Alexander Thornfield, duque de Ashford, y ahora mismo me pregunto qué clase de criatura patética humilla a una mujer de esta manera. Un murmullo recorrió el salón. Adriana sintió que el corazón le daba un vuelco. El duque de Ashford. Había oído hablar de él. Todos en Europa habían oído hablar de él. Era uno de los hombres más ricos y poderosos de Inglaterra, dueño de tierras que se extendían por 3 condados, consejero de la corona, un hombre cuya palabra podía hacer o destruir carreras, fortunas, vidas enteras. Y estaba aquí, en este salón, mirando a Rafael como si fuera un insecto al que estaba considerando aplastar. Rafael tragó saliva, pero intentó mantener la compostura. Con todo respeto, Su Excelencia, esto no es asunto suyo. Es un asunto privado entre entre la condesa y yo. ¿Privado? Alexander arqueó una ceja. ¿Llamas privado a humillar a una mujer frente a 200 personas? Interesante concepto de privacidad. Se giró hacia Adriana y esta vez su expresión se suavizó ligeramente. Extendió la mano hacia ella, una mano enguantada de negro, firme y segura. «Condesa», dijo suavemente. «Permítame». Adriana lo miró sin comprender. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este hombre, este extraño, estaba ayudándola? Pero había algo en sus ojos, en esa mano extendida, que le dio la fuerza que necesitaba. Lentamente, temblando, colocó su mano en la de él. Los dedos del duque se cerraron alrededor de los suyos, con una firmeza que era reconfortante más que amenazante. Y con un movimiento suave pero decidido, la ayudó a ponerse de pie. De repente, Adriana ya no estaba en el suelo. Ya no estaba rota. Estaba de pie, sostenida por la mano de un hombre que irradiaba poder y protección. El duque se volvió hacia la multitud, y cuando habló, su voz resonó en cada rincón del salón. «Escúchenme todos muy bien», dijo. «Conmigo nadie la pisa». El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo que Adriana pudo escuchar el crujido de las velas consumiéndose en sus candelabros. «Conmigo nadie la pisa». Las palabras flotaban en el aire como un decreto divino, inamovibles, absolutas. Y todos en ese salón sabían lo que significaban. No era una simple declaración de apoyo, era una advertencia, una línea trazada en la arena que nadie con 2 dedos de frente se atrevería a cruzar. Adriana seguía de pie, con la mano todavía envuelta en la del duque, y por primera vez en toda la noche sintió que podía respirar. No entendía qué estaba pasando, por qué este hombre que ni siquiera conocía había aparecido como un ángel vengador en el momento más oscuro de su vida, pero en ese instante no le importaba. Lo único que importaba era que ya no estaba sola, ya no estaba arrodillada en el suelo, mientras todos la miraban con desprecio. Había alguien a su lado, alguien que la había levantado, alguien que había dicho en voz alta lo que todos debían haber pensado, pero que ninguno tuvo el valor de expresar. Rafael había palidecido visiblemente. Catalina, a su lado, ya no sonreía. De hecho, parecía haber dado un paso atrás, como si quisiera alejarse de Rafael antes de que la ira del duque la salpicara también. Los invitados murmuraban entre sí, algunos con aprobación, otros con sorpresa, todos con fascinación. Porque esto era mejor que cualquier obra de teatro, esto era real. Y en el mundo de la alta sociedad, donde todo estaba calculado y ensayado, lo real era una mercancía rara y preciosa. Alexander Thornfield no soltó la mano de Adriana. En cambio, dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre ella y Rafael como un escudo viviente. Su postura era relajada, pero había algo en la forma en que mantenía los hombros, en la tensión casi imperceptible de su mandíbula, que hablaba de una violencia contenida lista para desatarse si era necesario. «Marqués», dijo Alexander, y su voz era ahora más baja, más peligrosa. «Voy a decirte algo que claramente nadie te ha dicho antes. Un hombre de verdad no humilla a una mujer en público. Un hombre de verdad no rompe promesas que hizo libremente solo porque encontró algo que le parece más conveniente. Y un hombre de verdad ciertamente no usa las dificultades financieras de una familia para justificar su cobardía». Rafael intentó recomponerse, enderezando los hombros.
Con todo respeto, Su Excelencia, usted no conoce las circunstancias. ¿No? Alexander lo interrumpió con una sonrisa fría. Entonces, ilumíname. Explícame cómo estas circunstancias justifican lo que acabo de presenciar. Hubo un momento de silencio en el que Rafael pareció buscar palabras, pero no encontró ninguna que sonara convincente incluso para él mismo. Abrió la boca, la cerró, miró a Catalina como si ella pudiera ayudarlo, pero ella estaba demasiado ocupada tratando de volverse invisible. Finalmente, Rafael carraspeó. Es un asunto de compatibilidad y de responsabilidad hacia mi familia y mi título. No puedes casarte con alguien cuya familia está en dificultades económicas, terminó Alexander por él. Sí, todos lo escuchamos la primera vez. Lo que me pregunto es si entiendes lo que acabas de hacer. No solo has dañado a la condesa, has anunciado públicamente que tu palabra no vale nada, que tus compromisos son negociables, que tu honor está en venta al mejor postor. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran. ¿Sabes cuántos hombres de negocios, cuántos nobles, cuántas familias van a pensar 2 veces antes de hacer tratos contigo después de esta noche? La expresión de Rafael cambió. El color regresó a su rostro, pero no era el rubor de la vergüenza, sino el rojo de la ira, porque Alexander había tocado algo que importaba más que el honor o el amor o la decencia. Había tocado la reputación, los negocios, el futuro, y de repente Rafael se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había cometido un error táctico. Está exagerando, dijo Rafael, pero su voz sonaba menos segura. ¿Lo estoy? Alexander miró a su alrededor, a los invitados que los observaban con ojos brillantes. ¿Quién de los presentes haría negocios con un hombre que rompe sus palabras públicamente? ¿Quién confiaría su hija a alguien que claramente no entiende el significado de la lealtad? Nadie respondió, pero Adriana vio como varios de los hombres mayores, patriarcas de familias poderosas, se miraban entre sí con expresiones pensativas, vio cómo algunos asentían ligeramente, y vio cómo la sonrisa de Rafael se desvanecía poco a poco mientras comprendía la magnitud de lo que Alexander estaba haciendo. No solo lo estaba avergonzando, lo estaba marcando, lo estaba convirtiendo en un paria social con solo unas pocas palabras bien colocadas. Catalina finalmente encontró su voz, aunque sonaba aguda y nerviosa. «Esto es ridículo. Rafael tiene todo el derecho de elegir con quién quiere casarse. No podemos obligarlo a...» «Nadie está hablando de obligar a nadie», dijo Alexander sin siquiera mirarla. «Estoy hablando de consecuencias, de responsabilidad, de la diferencia entre un hombre y un niño mimado que juega con los sentimientos de los demás sin pensar en el daño que causa». Se volvió hacia Adriana entonces y su expresión se suavizó de una manera que la hizo sentir como si el aire entre ellos se hubiera vuelto más cálido. «Condesa, ¿me concedería el honor de escoltarla fuera de aquí? Creo que ya ha tenido suficiente de esta celebración». Adriana lo miró, y algo en su interior se quebró de una manera completamente diferente a como se había quebrado antes. No era dolor ahora, era alivio, una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Asintió lentamente, sin confiar en su voz para hablar. Alexander sonrió, y por primera vez Adriana vio algo genuino en esa sonrisa, algo cálido, algo que la hizo sentir que tal vez, después de todo, el mundo no estaba completamente lleno de crueldad. Él ofreció su brazo y Adriana lo tomó, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la tela de su abrigo. Juntos comenzaron a caminar hacia la salida. Los invitados se apartaban a su paso como el mar rojo ante Moisés. Nadie hablaba. Nadie se atrevía siquiera a respirar demasiado fuerte. Era como si todos entendieran que estaban presenciando algo importante, un punto de inflexión, un momento que se recordaría y se contaría una y otra vez en los salones de toda Europa. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzar las puertas, la voz de Rafael los detuvo. «¡Espere!», gritó, y había desesperación en su tono. «No puede simplemente llevársela. Ella es... Todavía estamos...». Alexander se detuvo, pero no se giró. Cuando habló,
Su voz era tan fría que Adriana sintió un escalofrío. ¿Todavía? ¿Están qué, Marqués? ¿Prometidos? Creí que acababa de romper ese compromiso públicamente. ¿O acaso ahora te arrepientes? ¿Ahora que te das cuenta de que tus acciones tienen consecuencias? Finalmente se giró, y sus ojos grises eran como témpanos de hielo. Es demasiado tarde para eso. Has tomado tu decisión. Ahora vive con ella. Pero su familia, Rafael casi gritaba ahora. La dote, los acuerdos. Se encargarán mis abogados, dijo Alexander con un gesto desdeñoso de la mano. Me aseguraré personalmente de que la familia Valcárcel no sufra ningún daño por tu falta de honor. Considera eso mi regalo para la condesa, un recordatorio de que no todos los hombres son como tú. Y sin esperar respuesta, Alexander continuó caminando, guiando a Adriana fuera del salón y lejos de las miradas, los susurros y la humillación. Las puertas dobles se cerraron detrás de ellos con un sonido suave pero definitivo, y de repente estaban en el vestíbulo, donde el aire era más fresco y el peso de todas. Esas miradas ya no presionaba sobre los hombros de Adriana. Ella se detuvo soltando el brazo del duque y por primera vez desde que todo había comenzado, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de vergüenza ahora, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Se llevó las manos al rostro, intentando contener los sollozos que amenazaban con escapar, pero era inútil. Todo lo que había estado conteniendo durante horas, durante días, tal vez durante meses, salió a la superficie de golpe. Alexander no dijo nada. Simplemente se quitó el pañuelo gris de su bolsillo y se lo ofreció. Adriana lo tomó con manos temblorosas y se secó las lágrimas, aunque seguían cayendo tan rápido como las limpiaba. Cuando finalmente logró calmarse lo suficiente como para hablar, su voz salió ronca y quebrada. No entiendo, susurró. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Usted no me conoce. Ni siquiera sabe quién soy yo. Alexander la miró durante un largo momento, y Adriana tuvo la extraña sensación de que él estaba decidiendo cuánto decirle, cuánta verdad podía compartir. Finalmente, suspiró suavemente y se apoyó contra una de las columnas del vestíbulo, cruzando los brazos sobre el pecho. «Es cierto que no nos hemos conocido formalmente antes», dijo, «pero conozco a tu padre. El conde de Valcárcel es un hombre honrado que ha caído en tiempos difíciles por circunstancias fuera de su control. Y conozco a hombres como Rafael de Santillán. He conocido a docenas de ellos, criaturas que usan el título y el dinero como excusa para tratar a los demás como objetos desechables». Se detuvo y su mirada se volvió distante, como si estuviera recordando algo doloroso. Hace mucho tiempo, alguien que me importaba fue humillada de manera similar, y yo no estuve ahí para defenderla. No pude hacer nada, así que cuando vi lo que estaba pasando allí dentro, hizo una pausa buscando las palabras. Digamos que decidí que esta vez sería diferente. Adriana lo miró, viendo algo en sus ojos que no había notado antes. Dolor, viejo y profundo, escondido bajo capas de control y poder, pero ahí de todas formas. Y de repente entendió que este hombre, este duque que parecía tenerlo todo, también llevaba sus propias heridas, sus propios arrepentimientos. «Gracias», dijo Adriana, y nunca en su vida había dicho esa palabra con tanta sinceridad. «No sé cómo podré». «No me debes nada», la interrumpió Alexander suavemente. «Solo prométeme una cosa. No dejes que esta noche defina quién eres. No dejes que él te robe tu fuerza, porque créeme, condesa, después de lo que acabo de ver, tienes más fuerza que la mayoría de las personas que conozco». Adriana sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie la había visto como fuerte. Siempre había sido la hija obediente, la prometida perfecta, la mujer que hacía lo que se esperaba de ella sin quejarse. Pero este extraño, este duque de un país lejano, la había mirado y había visto algo más. El sonido de pasos apresurados los interrumpió. Un sirviente apareció jadeando ligeramente y se inclinó ante ellos. «Su excelencia, su carruaje está listo». Y vaciló. «El conde de Valcárcel acaba de llegar. Está preguntando por su hija». Adriana sintió que el pánico regresaba.
Su padre. Dios mío, su padre. Tendría que contarle lo que había pasado. Tendría que ver la decepción en sus ojos cuando se enterara de que había arruinado el único plan que podría haber salvado a su familia. Dio un paso atrás, sintiendo que las paredes del vestíbulo se cerraban sobre ella. Pero Alexander puso una mano suave en su hombro, deteniéndola. «Respira», dijo con calma. «Tu padre no va a estar decepcionado de ti. Va a estar furioso con Rafael, como debería, y yo hablaré con él. Le explicaré lo que pasó y le haré una propuesta». «¿Una propuesta?». Adriana lo miró, confundida. Alexander sonrió, y había algo en esa sonrisa que era casi peligroso, algo que prometía cosas que Adriana no podía comenzar a imaginar. «Tengo una idea», dijo. «Una idea que podría beneficiarnos a todos. Pero primero, necesito tu permiso». Se enderezó y de repente volvió a ser el duque imponente que había entrado al salón como una tormenta. «Condesa Adriana de Valcárcel, ¿confiarías en mí lo suficiente como para permitirme ayudar a tu familia?». Adriana lo miró a los ojos, esos ojos grises que parecían ver a través de ella, y se dio cuenta de que la respuesta era fácil, porque este hombre, este extraño, había hecho más por ella en una hora que Rafael en meses. La había levantado cuando todos los demás la miraban caer. Le había devuelto su dignidad cuando todos se la estaban arrebatando. «Sí», dijo Adriana con voz firme, «confío en usted». Y mientras las palabras salían de su boca, Adriana sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos, como si un pacto invisible se hubiera sellado, como si el destino, que había sido tan cruel hace apenas una hora, de repente hubiera decidido darle una segunda oportunidad. Lo que Adriana no sabía en ese momento era que esa segunda oportunidad vendría con su propio precio, y que el duque Alexander Thornfield, por todas sus buenas intenciones, llevaba consigo secretos que podrían ser tan peligrosos como la humillación que acababa de sufrir. Pero eso lo descubriría más tarde. Por ahora, todo lo que importaba era que ya no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, Adriana sintió algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El despacho del conde Rodrigo de Valcárcel olía a tabaco de pipa y papel viejo. Las paredes estaban forradas con estanterías repletas de libros que nadie había tocado en años, y un fuego crepitaba suavemente en la chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre los tapices desgastados que alguna vez habían sido espléndidos. Era una habitación que hablaba de gloria pasada, de tiempos mejores que se habían desvanecido, como el humo que ahora subía perezosamente hacia el techo artesonado. Adriana estaba sentada en una silla de terciopelo verde cerca de la ventana, mirando sin ver la lluvia que seguía golpeando los cristales. Había dejado de llorar hacía casi una hora, pero sus ojos todavía estaban hinchados y su rostro pálido. Llevaba puesto un chal de lana sobre el vestido de seda porque de repente sentía frío, un frío que venía de dentro y que ningún fuego podía calentar. Su padre estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de brandy en la mano que no había probado, mirando las llamas con una expresión que Adriana no había visto nunca antes. No era ira, no era tristeza, era algo peor, era derrota. El duque Alexander Thornfield estaba sentado en un sillón de cuero frente al escritorio, con las piernas cruzadas y los dedos entrelazados sobre el regazo, observando al conde con una paciencia que parecía infinita. Había llegado con Adriana hace casi 2 horas, y desde entonces había estado esperando a que el conde procesara las noticias de lo que había ocurrido en el baile. Rodrigo de Valcárcel era un hombre de 60 años, con el cabello completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Había sido un hombre apuesto en su juventud, pero los años y las preocupaciones lo habían encorvado, haciéndolo parecer más viejo de lo que realmente era. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el conde habló. Su voz era ronca, cansada. «Entonces es verdad, todo lo que me han dicho». Rafael rompió el compromiso, públicamente, delante de todos. No era una pregunta, pero Adriana asintió de todas formas, sintiendo que las lágrimas amenazaban con regresar. Alexander respondió por ella,
su voz clara y firme en la penumbra del despacho. Así es, conde. Y lo hizo de la manera más cruel y calculada posible. No solo rompió el compromiso, humilló a su hija, reveló información privada sobre las finanzas de su familia, y lo hizo todo mientras lucía a su amante en su brazo como un trofeo. Rodrigo cerró los ojos, como si las palabras fueran puñetazos físicos. Bebió un largo trago de brandy y dejó la copa sobre la repisa de la chimenea con manos temblorosas. «Ese bastardo sin honor», susurró. «Le confié a mi hija. Le di mi palabra. Y él no vale ni el barro que pisas», terminó Alexander con frialdad. «Pero lamentarse no cambiará nada. Lo que necesitamos ahora es un plan, una manera de proteger a su hija y a su familia del escándalo que esto va a generar». Rodrigo se giró hacia él, y en sus ojos había desesperación. «¿Proteger? ¿Cómo?» «Todos en Madrid lo sabrán para mañana. Probablemente todos en España lo sabrán en una semana. Mi hija será vista como mercancía dañada. Ningún hombre decente querrá casarse con ella después de esto. Y sin ese matrimonio, sin la dote que Rafael iba a aportar», se detuvo apretando los puños. «No sé cómo voy a salvar la finca. Los bancos ya están llamando a las puertas. Los acreedores se están impacientando. Tenía todo mi futuro, todo el futuro de mi familia, apostado a ese matrimonio». El silencio que siguió fue aplastante. Adriana sintió que el peso de la culpa la hundía más profundo en la silla. Era su culpa. De alguna manera, de alguna forma que no entendía completamente, todo esto era su culpa. Si hubiera sido más hermosa, más interesante, más suficiente, Rafael no la habría rechazado. Su familia no estaría al borde de la ruina, y su padre no estaría de pie ahí, encorvado por la vergüenza y la preocupación. Pero entonces Alexander habló, y su voz cortó a través de la oscuridad como un rayo de luz. «Hay una manera», dijo, «una solución que podría beneficiarlos a todos». Rodrigo lo miró con ojos cansados pero esperanzados. «¿Qué solución? ¿De qué estás hablando?» Alexander se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y miró directamente al conde. «Cásela conmigo». El silencio que siguió fue tan profundo que Adriana pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Durante un momento, pensó que había escuchado mal, que había imaginado esas palabras. Pero la expresión seria en el rostro de Alexander le dijo que no, que había dicho exactamente lo que ella pensaba que había dicho. Rodrigo parpadeó, claramente aturdido. «¿Qué acabas de decir?» «Dije que se case conmigo», repitió Alexander con calma. «Conde, usted necesita un matrimonio ventajoso para su hija, uno que restaure su reputación y aporte estabilidad financiera a su familia. Y yo, bueno, resulta que estoy en posición de ofrecer ambas cosas. Pero apenas se conocen», balbuceó Rodrigo. «Y tú eres un duque de Inglaterra. ¿Por qué diablos querrías...?» «Porque tengo mis propias razones», lo interrumpió Alexander. «Razones que preferiría mantener privadas por ahora. Pero puedo asegurarte que no son deshonrosas. Y puedo asegurarte que trataré a tu hija con el respeto y la dignidad que merece. Algo que claramente el marqués de Aljarafe no era capaz de hacer». Adriana finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como un susurro. «No puede estar hablando en serio». Alexander se giró hacia ella, y sus ojos grises se suavizaron ligeramente. «Hablo completamente en serio, condesa. Sé que esto es repentino. Sé que debe parecer una locura. Pero piénsalo. Un matrimonio conmigo resolvería todos tus problemas. Tu reputación quedaría intacta. De hecho, mejoraría. Pasarías de ser la mujer rechazada por un marqués español a ser la duquesa de Ashford. Y en cuanto a tu familia», miró a Rodrigo, «yo pagaría todas las deudas de la finca Valcárcel, no como préstamo, sino como regalo de bodas. Tu padre podría mantener su hogar, su dignidad y su legado». Adriana lo miraba como si hubiera crecido una segunda cabeza. Era demasiado. Todo era demasiado. Hacía apenas 3 horas estaba arrodillada en el suelo de un salón de baile, humillada y destrozada. Y ahora este hombre, este extraño que había aparecido de la nada, estaba ofreciéndole... ¿qué exactamente? ¿Salvación? ¿Un cuento de hadas?
o una nueva jaula con barrotes de oro. Pero, ¿por qué? Preguntó y su voz temblaba. ¿Por qué haría esto? Usted podría casarse con cualquiera, con princesas, con herederas, con... ¿Por qué yo? Alexander la miró durante un largo momento, y Adriana tuvo la sensación de que estaba debatiendo cuánto revelar. Finalmente se recostó en su silla y suspiró. Porque necesito una esposa, dijo simplemente, y no cualquier esposa. Necesito a alguien que entienda que este matrimonio sería un arreglo, una asociación. No estoy buscando amor, condesa. Ya no creo en esas cosas, pero estoy buscando a alguien con quien pueda tener una relación de respeto mutuo, alguien que no me vea solo como un título o una fortuna. Y esta noche, cuando te vi levantarte del suelo con la cabeza en alto a pesar de todo, vi a alguien fuerte, alguien que no se rompe fácilmente. Ese es el tipo de persona que necesito a mi lado. Había algo en la forma en que lo dijo, algo en el tono de su voz, que le dijo a Adriana que no estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo toda la verdad. Había algo más ahí, algo que él no estaba dispuesto a compartir todavía, pero extrañamente eso no la asustaba. De hecho, lo hacía más humano, más real. Rodrigo se había quedado callado, mirando a Alexander con una mezcla de incredulidad y esperanza. Cuando finalmente habló, su voz era cautelosa. ¿Y qué esperarías a cambio? Además de, ya sabes, los deberes de una esposa. Alexander no vaciló. Espero lealtad, espero discreción, y espero que ella sea una duquesa en el sentido completo de la palabra, que represente mi casa con gracia y dignidad, que me apoye en mis asuntos. Nada más, nada menos. ¿Y el amor?, preguntó Adriana, aunque tan pronto como las palabras salieron de su boca, se sintió tonta por preguntar. Pero necesitaba saber, necesitaba entender en qué se estaba metiendo. Alexander la miró directamente a los ojos. El amor no es parte de este acuerdo, pero el respeto sí, la amabilidad sí. Y quién sabe, condesa, tal vez con el tiempo... Dejó la frase sin terminar, pero Adriana entendió lo que estaba diciendo. Tal vez con el tiempo podría surgir algo más, o tal vez no, pero al menos no le estaba mintiendo. No le estaba prometiendo cuentos de hadas que nunca se cumplirían. Era honesto, dolorosamente honesto. Rodrigo caminó hacia su escritorio y se dejó caer pesadamente en la silla detrás de él. Pasó una mano por su cabello blanco, suspirando profundamente. Adriana, dijo suavemente, esta decisión es tuya. Sé que ya te hemos pedido que sacrifiques tu felicidad una vez por el bien de la familia. No voy a obligarte a hacerlo de nuevo. Si no quieres esto, si quieres que encontremos otra manera... No hay otra manera, lo interrumpió Adriana, y su voz sonaba más fuerte ahora, más decidida. Ambos lo sabemos, padre. Sin este matrimonio perderemos todo, y yo... Se detuvo, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Yo ya pasé por una humillación esta noche. No voy a dejar que nuestra familia pase por otra. No voy a dejar que los acreedores nos quiten nuestra casa. No voy a dejar que el sacrificio de la abuela y del abuelo y de todos los que vinieron antes sea en vano. Levantó la vista hacia Alexander y en sus ojos había una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Si usted me promete respeto, Su Excelencia, entonces yo le prometo lealtad. Si me promete honestidad, yo le prometo lo mismo. Y si realmente está dispuesto a ayudar a mi familia, entonces acepto su propuesta. Alexander la miró, y por un momento Adriana vio algo que se parecía peligrosamente a la admiración en sus ojos. Se puso de pie, caminó hacia ella y extendió su mano. No como lo había hecho en el salón para levantarla del suelo, sino como un socio ofreciendo un apretón de manos para sellar un trato. Entonces tenemos un acuerdo, condesa. Adriana tomó su mano, sintiendo la firmeza de su apretón, y asintió. Tenemos un acuerdo, Su Excelencia. Rodrigo los observaba desde su escritorio con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, se dio cuenta Adriana. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Su padre se puso de pie y caminó hacia ellos, poniendo una mano temblorosa en el hombro de su hija. «Gracias», le dijo a Alexander, y su voz se quebró.
Gracias por devolverle su honor. Gracias por salvar a mi familia. Alexander asintió solemnemente. No me lo agradezca todavía, conde. Asegúrese de que merezco ese agradecimiento. Pero puedo prometerle esto. Su hija estará protegida. Y su familia estará segura. Eso es lo mínimo que puedo hacer. Y mientras los tres estaban ahí en ese despacho lleno de libros viejos y recuerdos desvanecidos, sellando un acuerdo que cambiaría sus vidas para siempre, ninguno de ellos podía imaginar lo que vendría después, las pruebas que enfrentarían, los secretos que saldrían a la luz, y el amor que, contra todo pronóstico, comenzaría a florecer en el lugar más inesperado. Pero esa es la naturaleza del destino. Nunca te pide permiso. Simplemente te lleva donde necesita que vayas. Y, a veces, solo a veces, te lleva exactamente donde debías estar desde el principio. La boda se llevó a cabo 3 semanas después en la capilla privada de la finca Ashford, en los verdes campos de Surrey. No fue la gran ceremonia que Adriana había imaginado alguna vez en sus sueños de niña. No hubo cientos de invitados, ni música de orquesta, ni flores importadas de países lejanos. Fue algo pequeño, íntimo, casi austero, pero de alguna manera eso lo hizo más real, más honesto. Adriana llevaba un vestido de seda color crema, sin los adornos excesivos que hubiera usado en una boda española tradicional. Su cabello estaba recogido en un moño simple, adornado solo con unas pocas perlas que habían pertenecido a su madre. No había velo, no había procesión. Solo su padre caminando a su lado por el pasillo estrecho de la capilla, apretando su mano con una fuerza que hablaba de emociones que no podía expresar con palabras. Alexander la esperaba al pie del altar, vestido con un traje negro, impecable, con las manos entrelazadas frente a él y una expresión serena en el rostro. Cuando sus ojos se encontraron, Adriana vio algo en ellos que no había visto antes. No era amor, no todavía, pero era promesa, la promesa de que cumpliría su palabra, la promesa de que ella estaría segura. El sacerdote, un hombre mayor con voz suave y manos temblorosas, condujo la ceremonia con eficiencia tranquila. Las palabras familiares flotaron en el aire fresco de la mañana, hasta que la muerte los separe, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Adriana las repitió, sintiendo el peso de cada promesa, sabiendo que estaba atando su vida a la de un hombre que apenas conocía, pero también sabiendo que no tenía otra opción, y que tal vez, solo tal vez, eso estaba bien. Cuando Alexander deslizó el anillo en su dedo, un simple aro de oro sin adornos, Adriana sintió que algo se acomodaba en su interior. No era felicidad, no era amor, pero era paz. La paz de saber que ya no estaba sola, que alguien había elegido estar a su lado, incluso si las razones no eran las tradicionales. «Puede besar a la novia», dijo el sacerdote con una sonrisa benévola. Alexander se inclinó, y por un momento Adriana pensó que sería incómodo, forzado, pero cuando sus labios se encontraron, fue sorprendentemente suave. Un roce ligero, casi respetuoso, como si él estuviera diciendo sin palabras: «Voy a cuidarte, pero no voy a apresurarme. Tenemos tiempo». Cuando se separaron, había algo diferente en el aire entre ellos, como si ese pequeño gesto hubiera sellado algo más que solo el matrimonio. Había sellado la confianza. La recepción fue igual de modesta. Una comida en el comedor grande de Ashford Manor, con solo unos pocos invitados cercanos, algunos primos de Alexander, un par de amigos de la infancia, y Rodrigo, que parecía años más joven ahora que el peso de las deudas ya no presionaba sus hombros. Adriana se sentó junto a Alexander en la cabecera de la mesa, sonriendo. Cuando era apropiado, asintiendo cuando le hablaban, pero en su interior sentía como si estuviera flotando fuera de su cuerpo, observando todo desde lejos. Esto era su vida ahora. Esta casa enorme con sus pasillos interminables y sus habitaciones llenas de muebles antiguos. Este hombre a su lado que era su esposo, pero todavía un extraño. Este país donde llovía más de lo que brillaba el sol y donde la gente hablaba un idioma que ella todavía estaba aprendiendo a dominar completamente. Cuando la
Noche cayó y los invitados se retiraron. Alexander la acompañó a través de los pasillos silenciosos de la mansión hasta las habitaciones que ahora serían suyas. Eran espaciosas, elegantes, con paredes forradas de seda verde pálido y ventanas que daban a los jardines. Había una cama enorme con dosel, un escritorio de caoba junto a la ventana y una puerta que conectaba con otra habitación. «Esa es mi habitación», dijo Alexander, señalando la puerta. «He pensado que sería mejor si mantuviéramos habitaciones separadas, al menos por ahora. No quiero que te sientas presionada». Adriana lo miró sorprendida. En su experiencia, los hombres no solían ser tan considerados con los deseos de sus esposas, especialmente en la noche de bodas. «Gracias», dijo suavemente. «Eso es inesperadamente amable de su parte». Alexander sonrió ligeramente. «Puedes tutearme, Adriana. Somos esposos ahora. Y como te dije, este matrimonio es una asociación, no una prisión. Quiero que te sientas cómoda aquí, que esto sea tu hogar, no solo una casa donde vives». Adriana sintió un nudo en la garganta. Este hombre seguía sorprendiéndola. Cada vez que pensaba que lo entendía, que sabía qué esperar de él, hacía o decía algo que la dejaba desconcertada. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, sintiéndose repentinamente tímida. «Ahora descansamos», dijo Alexander. «Ha sido un día largo, y mañana te mostraré la propiedad, te presentaré al personal, y comenzaremos a conocernos realmente, sin prisas, sin presiones, solo conversación. ¿Te parece bien?». Adriana asintió, sintiendo que algo cálido se expandía en su pecho. «Gratitud», se dio cuenta. «Pura y simple gratitud. Me parece perfecto». Alexander se inclinó y besó su frente suavemente, un gesto tan paternal que casi la hizo reír. Pero no lo hizo. Solo sonrió. «Buenas noches, Adriana». «Buenas noches, Alexander». Y con eso, él se retiró a su propia habitación, cerrando la puerta de conexión detrás de él. Adriana se quedó sola en su nueva habitación, mirando a su alrededor con una mezcla de maravilla y desconcierto. Lentamente, se quitó el vestido de novia y se puso un camisón de algodón blanco que una de las sirvientas había dejado sobre la cama. Se soltó el cabello, dejando que las ondas castaña cayeran sobre sus hombros, y finalmente se metió en la cama enorme, hundiendo su cabeza en las almohadas de plumas. Cerró los ojos, esperando que el sueño llegara rápido, pero en cambio llegaron los pensamientos sobre Rafael, sobre esa noche en el salón de baile, sobre cómo había caído de rodillas frente a todos. Pero ahora, cuando recordaba ese momento, ya no sentía vergüenza. Sentía triunfo, porque se había levantado. Con la ayuda de Alexander sí, pero se había levantado, y ahora era una duquesa. Ya no era la mujer rechazada, era la esposa del hombre más poderoso que conocía. Y mientras esos pensamientos flotaban en su mente, Adriana se dio cuenta de algo importante. Tal vez este matrimonio no había comenzado con amor, pero había comenzado con algo más valioso. Había comenzado con respeto, con honestidad, con una base sólida sobre la cual se podía construir algo real. Y por primera vez desde hacía semanas, Adriana sonrió en la oscuridad y se permitió creer que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Los primeros meses del matrimonio fueron extraños, casi surrealistas. Adriana se sentía como una actriz aprendiendo un nuevo papel, tratando de dominar las sutilezas de ser una duquesa, inglesa cuando toda su vida había sido entrenada para ser una condesa española. Las diferencias eran más profundas de lo que había imaginado, no solo en el idioma, aunque luchaba con el acento y las expresiones coloquiales, sino en todo, en la forma en que se esperaba que se comportara, en las reglas no escritas sobre lo que era apropiado y lo que no, en la manera en que los sirvientes la miraban, esperando órdenes que ella todavía no sabía cómo dar. Pero Alexander fue paciente, sorprendentemente paciente. Cada mañana desayunaban juntos en el comedor pequeño que daba al jardín de rosas. Él leía el periódico mientras ella bebía su té y de vez en cuando compartían comentarios sobre las noticias del día. Conversaciones tranquilas, sin presión,
que gradualmente comenzaron a sentirse naturales. Alexander le contaba sobre sus propiedades, sobre los inquilinos que dependían de él, sobre las decisiones que tenía que tomar diariamente. Y Adriana escuchaba, aprendiendo, absorbiendo todo lo que podía. Por las tardes él le enseñaba a montar al estilo inglés, algo completamente diferente a cómo había aprendido en España. La primera vez que se subió al caballo con la silla inglesa se sintió torpe, insegura, pero Alexander montaba junto a ella, corrigiendo su postura con suavidad, alentándola cuando se frustraba. Y lentamente, muy lentamente, Adriana comenzó a sentirse cómoda, no solo con el caballo, sino con él. Las noches eran lo más difícil, porque a pesar de la amabilidad de Alexander, a pesar de su paciencia, había una distancia entre ellos que ninguno sabía cómo cruzar. Él mantenía su promesa de no presionarla, durmiendo en su propia habitación, siempre respetuoso, siempre caballeroso. Pero Adriana había comenzado a notar cosas. La forma en que a veces la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, la manera en que su mano se demoraba un segundo más de lo necesario cuando la ayudaba a bajar del carruaje, los pequeños gestos que hablaban de una atracción que ninguno de los dos estaba listo para reconocer, y ella también comenzó a sentir cosas que no esperaba. La forma en que su corazón se aceleraba cuando él entraba a una habitación, la manera en que buscaba excusas para estar cerca de él, el calor que sentía en el pecho cuando él sonreía, esas sonrisas raras pero genuinas que iluminaban su rostro normalmente serio. Pero ninguno de los dos decía nada. Era como si hubieran llegado a un acuerdo tácito de no complicar las cosas con emociones, de mantener todo claro, simple, seguro, hasta que una noche todo cambió. Adriana no podía dormir. Era una de esas noches en las que la mente se niega a apagarse, saltando de pensamiento en pensamiento sin encontrar descanso. Finalmente, se levantó de la cama y decidió ir a la biblioteca. Había descubierto en sus primeras semanas en Ashford Manor que la biblioteca era su lugar favorito. 3 pisos de estanterías llenas de libros en español, francés, inglés, latín. Era como un tesoro, y Adriana había pasado horas allí, perdiéndose en historias que la llevaban lejos de su nueva realidad. Se puso una bata sobre el camisón y bajó las escaleras silenciosamente, descalza sobre la alfombra gruesa que amortiguaba sus pasos. La casa estaba oscura excepto por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. Llegó a la biblioteca y empujó la puerta pesada, esperando encontrarla vacía. Pero no lo estaba. Alexander estaba ahí, sentado en uno de los sillones de cuero frente a la chimenea donde ardían las brasas de un fuego casi extinguido. Llevaba puesta solo una camisa blanca abierta en el cuello y pantalones oscuros. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba desordenado, como si hubiera pasado las manos por él varias veces, y en su mano había una copa de brandy que miraba sin beber, perdido en pensamientos que Adriana no podía adivinar. Se detuvo en la puerta, sin saber si debía retirarse o entrar, pero antes de que pudiera decidir, Alexander levantó la vista y la vio. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Solo se miraron a través de la habitación a media luz y Adriana sintió que algo pasaba entre ellos, algo eléctrico, algo inevitable. No podía dormir, dijo finalmente, sintiéndose tonta por lo obvio de la declaración. Yo tampoco, respondió Alexander, y su voz sonaba ronca, cansada. Ven, siéntate conmigo, a menos que prefieras estar sola. Adriana debería haber dicho que sí, que prefería estar sola. Debería haber dado media vuelta y regresado a su habitación, pero en cambio caminó hacia él, sintiendo el frío del suelo de madera bajo sus pies descalzos, y se sentó en el sillón junto al suyo. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. ¿En qué piensas?, preguntó Adriana suavemente. Alexander la miró y había algo en sus ojos que ella no había visto antes. Vulnerabilidad, dolor, cosas que él normalmente escondía tan bien detrás de su máscara de control. En errores, dijo finalmente. En decisiones que tomé hace mucho tiempo, en personas que perdí. Hizo una pausa tomando un sorbo de brandy.
¿Alguna vez has hecho algo de lo que te arrepientes tanto que te persigue todos los días? Adriana pensó en Rafael, en cómo había creído en sus palabras, en cómo había sido tan ingenua, pero se dio cuenta de que no se arrepentía, porque si las cosas no hubieran sucedido exactamente como sucedieron, no estaría aquí ahora. Creo que todos tenemos arrepentimientos, dijo, pero también creo que nos definen menos de lo que pensamos. Lo que realmente nos define es lo que hacemos después, cómo nos levantamos, cómo seguimos adelante. Alexander la miró y lentamente una sonrisa triste apareció en sus labios. Eres sabia para tu edad. ¿Lo sabías? Adriana se rió suavemente. No soy sabia, solo estoy aprendiendo, igual que tú. Tal vez, dijo Alexander. Pero hay algo que quiero que sepas, Adriana. Algo que debí decirte antes, pero no encontré el momento adecuado. Se inclinó hacia adelante, dejando la copa sobre la mesita entre ellos, y miró directamente a sus ojos. No te casaste conmigo solo por conveniencia. No para mí, al menos. Me casé contigo porque cuando te vi en ese salón de baile, cuando te vi caer y luego levantarte, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi coraje, vi fuerza, y vi a alguien que merecía algo mejor que lo que el mundo le estaba ofreciendo. Quería ser parte de darte eso. Adriana sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuvo. No, eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de emoción, de algo que no tenía nombre pero que la llenaba completamente. Gracias, susurró, por todo, por salvarme, por ser amable, por ser tú. Alexander extendió la mano y Adriana la tomó sin pensar. Sus dedos se entrelazaron y en ese simple contacto había más intimidad que en cualquier beso o abrazo. Era conexión, real y profunda y completamente inesperada. Y en ese momento, sentados juntos frente al fuego moribundo, ambos se dieron cuenta de que algo había cambiado, que este matrimonio de conveniencia estaba comenzando a convertirse en algo más, algo que ninguno de los dos había planeado, algo que ambos comenzaban a desear desesperadamente. Pero todavía había secretos, todavía había heridas sin sanar, y antes de que pudieran tener una oportunidad real de ser felices, esos secretos tendrían que salir a la luz. Y cuando lo hicieran, probarían si lo que estaban construyendo era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir la verdad. El escándalo llegó en forma de carta, una carta con sello español, escrita en tinta negra sobre papel crema de alta calidad, entregada una mañana lluviosa de noviembre por un mensajero que se negó a dar su nombre. Adriana la encontró en su escritorio cuando regresó de su paseo matutino por los jardines, y algo en la forma en que estaba colocada, ligeramente inclinada como si alguien la hubiera dejado caer con prisa, le dijo que esto no era correspondencia ordinaria. La abrió con dedos temblorosos, y mientras sus ojos recorrían las líneas escritas con caligrafía elegante pero apresurada, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era de su prima, Beatriz, que vivía en Madrid y era parte del círculo social que Adriana había dejado atrás. Y las noticias que traía eran devastadoras. Rafael de Santillán, el hombre que la había humillado públicamente, el hombre que había roto su corazón y destruido su reputación, había caído en desgracia. Al parecer, la familia Montfort, los padres de Catalina, habían descubierto que Rafael no era el partido que parecía ser. Sus finanzas estaban en peor estado que las de los Valcárcel. Había mentido sobre el estado de sus propiedades, había ocultado deudas masivas, y lo peor de todo, había sido sorprendido en un escándalo de juego que había dejado su nombre arrastrado por el barro de todos los salones de Madrid. Catalina lo había abandonado inmediatamente, por supuesto, y ahora Rafael estaba tratando desesperadamente de restaurar su reputación casándose con alguien cualquiera que pudiera salvar su apellido y sus finanzas. Pero ninguna familia respetable quería tocarlo. Era un paria social, exactamente lo que Alexander había predicho que sucedería. Pero eso no era lo peor de la carta. Lo peor venía en el último párrafo, escrito con letras más pequeñas, como si Beatriz hubiera tenido miedo de escribirlo, pero sintiera que debía hacerlo de todos modos. Querida prima, hay algo más que debes saber.
Rafael ha estado difundiendo rumores sobre ti. Dice que tu matrimonio con el duque es una farsa, que solo te casaste con él por dinero, que eres una cazafortunas que usó la humillación como excusa para atrapar a un hombre más rico. No creo ni una palabra, por supuesto, pero el chisme se está extendiendo, y algunas personas, las personas crueles que disfrutan de estos escándalos, lo están repitiendo. Pensé que debías saberlo. Tu familia merece defenderse. Adriana leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo la furia crecía en su pecho con cada lectura. Cazafortunas. Esa era la palabra que Rafael estaba usando para describirla, como si ella hubiera planeado todo, como si hubiera orquestado su propia humillación solo para conseguir un matrimonio mejor. Era tan absurdo, tan cruel, tan típico de Rafael que casi se rió, pero la risa se convirtió en un sollozo antes de que pudiera detenerlo, porque a pesar de lo ridículo que era, a pesar de que no había ni una pizca de verdad en esas acusaciones, le dolía. Le dolía saber que incluso después de todo lo que había pasado, Rafael seguía tratando de herirla, que su veneno la perseguía incluso hasta Inglaterra, que nunca iba a ser libre de él. La puerta del estudio se abrió y Alexander entró, sacudiéndose la lluvia del abrigo. Había estado en el pueblo revisando algunos asuntos con el administrador de la propiedad, pero cuando vio el rostro de Adriana, cuando vio las lágrimas rodando por sus mejillas y la carta arrugada en su mano, su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué pasó?», preguntó cruzando la habitación en 3 zancadas largas y arrodillándose junto a su silla. «Adriana, ¿qué es eso?». Ella no podía hablar. Solo le entregó la carta y Alexander la leyó rápidamente, su expresión volviéndose más oscura con cada línea. Cuando terminó, la dejó sobre el escritorio y tomó las manos de Adriana entre las suyas, obligándola a mirarlo. «Esto es mentira», dijo con voz firme. «Cada palabra, y todos los que te conocen lo saben. Pero la gente que no me conoce», susurró Adriana. «La gente en España, los que solo escuchan los rumores, van a creer que es verdad. Van a pensar que soy exactamente lo que él dice que soy. Que piensen lo que quieran», dijo Alexander con fiereza. «No importa lo que piensen extraños que no tienen ni idea de quién eres realmente. Lo que importa es la verdad, y la verdad es que tú no buscaste este matrimonio. Yo te lo ofrecí, y lo hice porque quería hacerlo, no porque me manipularas o me engañaras. Pero, ¿y tu reputación?», preguntó Adriana limpiándose las lágrimas. «Si estos rumores llegan a Inglaterra, si la gente aquí comienza a pensar que... entonces les diré exactamente lo que pasó», la interrumpió Alexander. «Les diré que te vi ser humillada públicamente por un cobarde sin honor. Les diré que te ofrecí matrimonio porque vi en ti cualidades que respeto y admiro. Y les diré que cualquiera que repita esas mentiras tendrá que responder ante mí». Había algo en la forma en que lo dijo, en la intensidad de sus ojos grises, que hizo que Adriana creyera, que la hizo sentir protegida de una manera que nunca había experimentado antes. Alexander no solo estaba defendiendo su honor, estaba defendiendo lo que habían construido juntos. Estaba defendiendo su matrimonio. «¿Por qué?», preguntó Adriana y su voz temblaba. «¿Por qué te importa tanto? Dijiste que este matrimonio era un arreglo, una asociación. Pero esto es más que eso. ¿Por qué luchas tanto por mí?». Alexander la miró durante un largo momento, y Adriana vio algo cruzar por su rostro, una decisión siendo tomada, una barrera siendo derribada. Respiró profundamente y habló con voz baja pero clara. «Porque me importas, Adriana, más de lo que esperaba, más de lo que planeé. Cuando te propuse matrimonio era cierto que tenía razones prácticas, pero también era cierto que había algo en ti que me llamaba la atención. Y estos meses viviendo contigo, conociéndote, viéndote florecer aquí, me he dado cuenta de algo que no quería admitir». «¿Qué?», susurró Adriana, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Que estoy enamorándome de ti», dijo Alexander, y las palabras salieron como si hubieran estado contenidas demasiado tiempo. «Sé que dije que el amor no era parte de este acuerdo, pero no puedo evitarlo, y no quiero evitarlo. Eres inteligente, compasiva,
fuerte de maneras que la mayoría de la gente nunca será. Y cada día que paso contigo, cada conversación que tenemos, cada sonrisa que me das, me hace querer ser mejor, me hace querer darte el mundo, no porque sea mi deber, sino porque lo deseo con cada fibra de mi ser. Adriana sintió que las lágrimas comenzaban de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de felicidad, de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. Porque ella sentía lo mismo. Lo había estado sintiendo durante semanas, pero había tenido demasiado miedo de admitirlo. Demasiado miedo de que fuera unilateral. Demasiado miedo de arruinar lo que ya tenían. «Yo también», dijo, y su voz se quebró. «Yo también me estoy enamorando de ti, Alexander. Traté de no hacerlo. Traté de mantener distancia, pero eres tan diferente a lo que esperaba. Tan amable y paciente y...» No pudo terminar la frase porque Alexander se inclinó hacia adelante y la besó. No como en la boda, un roce suave y respetuoso, sino con pasión, con necesidad, con todo lo que había estado conteniendo durante meses. Y Adriana le devolvió el beso con la misma intensidad, dejando que todas las barreras que había construido alrededor de su corazón se desmoronaran. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Alexander apoyó su frente contra la de ella, sus manos todavía sosteniendo su rostro con una ternura que la hizo temblar. «Voy a arreglar esto», dijo con voz ronca. «Voy a asegurarme de que Rafael pague por lo que está haciendo. Y voy a protegerte, Adriana. Siempre. Esa es mi promesa. No necesitas protegerme de...» «¿Todo?», dijo Adriana suavemente. «Solo necesito que estés a mi lado, eso es suficiente». Alexander sonrió, y era esa sonrisa rara y genuina que Adriana había aprendido a atesorar. «Entonces estaré a tu lado, siempre». Y en ese momento, con la lluvia golpeando las ventanas y la carta arrugada olvidada sobre el escritorio, Adriana supo que había encontrado algo que nunca había esperado encontrar. No solo un matrimonio de conveniencia, no solo respeto mutuo, sino amor, verdadero, profundo, inquebrantable amor. Pero el camino no sería fácil. Los rumores de Rafael seguirían extendiéndose. Habría más pruebas, más desafíos. Y pronto, Adriana descubriría que Alexander también llevaba sus propios secretos. Secretos sobre su pasado que explicaban por qué había sido tan rápido en ayudarla. Por qué entendía tan bien lo que era ser humillado. Y cuando esos secretos salieran a la luz, pondrían a prueba todo lo que habían construido. Pero por ahora, en este momento, todo lo que importaba era que se tenían el uno al otro. Y eso, se dieron cuenta ambos, era más de lo que la mayoría de las personas conseguían en toda una vida. El secreto de Alexander salió a la luz en una tarde de diciembre, cuando la nieve comenzaba a caer suavemente sobre los campos de Surrey y el mundo parecía envuelto en un silencio blanco y perfecto. Adriana estaba en la biblioteca, como tantas otras tardes, cuando encontró el retrato. No estaba buscando nada en particular, solo estaba explorando, abriendo gavetas de un escritorio antiguo que había notado en una esquina oscura de la biblioteca. La mayoría de las gavetas contenían cosas mundanas, papel en blanco, plumas viejas, frascos de tinta seca, pero en la última gaveta, escondida bajo una pila de cartas amarillentas, atadas con un listón descolorido, encontró un pequeño retrato enmarcado. Era de una mujer joven, no mayor de 25 años, con cabello rubio dorado y ojos azules que parecían brillar incluso en la pintura descolorida. Era hermosa de una manera etérea, casi frágil, con una sonrisa suave que no llegaba del todo a sus ojos, y en la parte inferior del marco, grabado en letras pequeñas, estaba un nombre: Catherine, mi amor eterno. Adriana sintió que algo frío se instalaba en su estómago, no porque estuviera celosa de una mujer del pasado de Alexander, sino porque ese retrato estaba escondido, porque claramente significaba algo importante, y porque Alexander nunca se lo había mencionado. Estaba todavía mirando el retrato cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Alexander en la puerta de la biblioteca, con expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en algo más difícil de leer. Dolor, tal vez, o resignación.
Encontraste a Catherine, dijo suavemente, y no era una pregunta. Adriana asintió, sosteniendo el retrato con cuidado, como si fuera algo sagrado que no debía tocar. ¿Quién era ella? Alexander cerró los ojos brevemente, como si estuviera reuniendo fuerzas. Luego caminó hacia ella, tomó el retrato de sus manos y lo miró durante un largo momento antes de hablar. Era mi prometida, dijo finalmente, hace 8 años, antes de convertirme en duque, antes de todo. Adriana sintió que su corazón se apretaba. No sabía qué decir, cómo reaccionar. Así que simplemente esperó dándole espacio para continuar. Alexander se sentó en el sillón junto a la chimenea, todavía sosteniendo el retrato, y Adriana se sentó frente a él. El fuego crepitaba suavemente entre ellos, pero ninguno de los dos lo notaba. Todo lo que existía era esta historia que finalmente estaba saliendo a la luz. Nos conocimos en Londres, comenzó Alexander. Yo era joven, arrogante, seguro de que tenía el mundo a mis pies. Ella era la hija de un varón menor, sin mucha fortuna, pero con una belleza que hacía que los hombres se detuvieran en seco. Me enamoré de ella en el momento en que la vi, y ella dijo que me amaba también. Hizo una pausa, y Adriana vio cómo sus nudillos se ponían blancos de tanto apretar el marco. Le propuse matrimonio después de solo 3 meses de cortejo. Mi familia no estaba contenta. Decían que era demasiado pronto, que no la conocía realmente. Pero yo no escuché. Estaba convencido de que habíamos encontrado algo especial, algo que duraría para siempre. ¿Qué pasó?, preguntó Adriana suavemente. Alexander levantó la vista, y en sus ojos había un dolor tan profundo que la hizo querer abrazarlo, pero se contuvo, sabiendo que necesitaba terminar la historia primero. 1 mes antes de la boda, descubrí que me había estado mintiendo todo el tiempo. No me amaba, nunca me había amado. Solo me quería por mi título y mi fortuna. Y lo peor, su voz se quebró ligeramente. Lo peor era que tenía un amante, un hombre sin título, sin dinero, pero al que realmente amaba. Planeaban casarse en secreto después de nuestra boda y usar mi dinero para financiar su vida juntos. Adriana sintió que la náusea crecía en su estómago, no por celos, sino por empatía, por el dolor que Alexander debía haber sentido al descubrir esa traición. ¿Cómo lo descubriste? Por accidente, dijo Alexander con una risa amarga. Escuché una conversación que no debía escuchar. Los encontré juntos en los jardines de su casa, besándose, riéndose sobre lo fácil que había sido engañarme, sobre lo tonto que era. Y cuando los confronté, ella ni siquiera lo negó. Solo se rió. Me dijo que yo era aburrido, predecible, que nunca la había emocionado realmente, que solo era un medio para un fin. Alexander. Adriana susurró su nombre, sintiendo lágrimas picando en sus ojos. Rompí el compromiso esa misma noche, continuó Alexander. Pero el daño ya estaba hecho. Toda la alta sociedad se enteró, no de su traición, sino de que yo había roto un compromiso, que había dejado a una mujer a pocas semanas de la boda, y Catherine, ella fue lista. Difundió rumores de que yo la había tratado mal, de que yo era cruel, controlador, de que ella había tenido suerte de escapar de mí. Hizo una pausa, mirando el fuego. Nadie me creyó cuando traté de contar la verdad, o tal vez no les importó. Los escándalos son más divertidos que la verdad, y durante meses fui el villano de la historia, el duque cruel que había roto el corazón de una pobre mujer inocente. Me convertí en un paria social, perdí amigos, perdí oportunidades, y casi perdí la cordura. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Adriana, aunque sentía que conocía la respuesta. No lo superé, dijo Alexander honestamente. Simplemente aprendí a vivir con ello. Me retiré de la sociedad durante años. Me concentré en administrar mis propiedades, en ayudar a mis inquilinos, en ser útil de maneras que no requerían que confiara en nadie o que nadie confiara en mí. Y me prometí a mí mismo que nunca volvería a ser tan ingenuo, que nunca volvería a dejar que alguien me hiciera sentir tan pequeño. Adriana sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora, porque finalmente entendía. Entendía por qué Alexander había intervenido esa noche
en el salón de baile. ¿Por qué había sido tan rápido en ayudarla? No solo era empatía, era identificación. Él había estado en sus zapatos, había sido humillado, traicionado, convertido en el villano de una historia que no era verdad, y no había podido salvarse a sí mismo, pero podía salvarla a ella. Se levantó de su silla y caminó hacia él, arrodillándose frente a Alexander y tomando sus manos entre las suyas. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Siento que pasaste por eso. Siento que nadie te creyó. Y siento que hayas llevado ese dolor durante tanto tiempo». Alexander la miró, y había algo roto en sus ojos que la hizo querer recomponerlo pieza por pieza. «Cuando te vi esa noche», dijo suavemente, «cuando te vi caer de rodillas mientras todos te miraban, fue como verme a mí mismo hace 8 años, y no pude dejar que te pasara lo mismo. No pude dejar que te destruyeran de la manera en que casi me destruyeron a mí». «Pero no estoy destruida», dijo Adriana, apretando sus manos, «porque tú me salvaste, me levantaste, me diste una vida que nunca esperé tener, y me diste amor, verdadero amor, no la mentira que Catherine te dio, sino algo real». Alexander la miró con ojos brillantes, y Adriana se dio cuenta de que estaba llorando. Era la primera vez que lo veía llorar, y ese simple hecho, esa vulnerabilidad que él estaba compartiendo con ella, la hizo amarlo aún más. «¿Realmente me amas?», preguntó Alexander, y su voz sonaba como la de un niño asustado. «Incluso ahora que sabes lo tonto que fui, incluso ahora que sabes que fui engañado tan fácilmente, te amo precisamente por eso», dijo Adriana con fiereza, «porque fuiste engañado, y aún así seguiste siendo amable, porque fuiste traicionado, y aún así decidiste ayudar a otros, porque sufriste pero no dejaste que ese sufrimiento te convirtiera en alguien amargo y cruel. Eres el hombre más fuerte que conozco, Alexander, y soy afortunada de ser tu esposa». Alexander soltó un sollozo, y luego la estaba abrazando, enterrando su rostro en su cuello, dejando que años de dolor y vergüenza finalmente salieran, y Adriana lo sostuvo, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo, diciéndole una y otra vez que estaba a salvo, que era amado, que nunca volvería a estar solo. Permanecieron así durante lo que pareció horas, sosteniendo los pedazos rotos del otro, componiendo juntos algo nuevo y hermoso, y cuando finalmente se separaron, ambos estaban exhaustos, pero más ligeros, como si un peso que habían estado cargando durante demasiado tiempo finalmente hubiera sido levantado. «Gracias», dijo Alexander secándose los ojos, «por escuchar, por no juzgar, por amarme a pesar de todo». «No hay a pesar de todo», dijo Adriana suavemente. «Te amo por todo lo que eres, por tus fortalezas y tus debilidades, por tus victorias y tus heridas, y te voy a amar todos los días por el resto de mi vida». Alexander sonrió, y era esa sonrisa genuina que Adriana adoraba. Se inclinó y la besó, suave y dulce, como una promesa. Y cuando se separaron, él tomó su mano y la guió fuera de la biblioteca, a través de los pasillos silenciosos de la mansión, hasta su habitación. Esa noche, por primera vez desde su boda, no durmieron en habitaciones separadas. Durmieron juntos, envueltos en los brazos del otro, susurrando secretos en la oscuridad, sanando heridas viejas con amor nuevo. Y por primera vez en años, ambos durmieron en paz, porque finalmente habían encontrado lo que habían estado buscando sin saberlo. No solo un compañero, sino un hogar, en los brazos del otro. La primavera llegó a Ashford Manor como una promesa cumplida. Los jardines que habían estado dormidos bajo la nieve del invierno explotaron en color. Narcisos amarillos, tulipanes rojos, rosas que trepaban por las paredes de piedra antigua como dedos buscando el sol. El aire olía a tierra húmeda y flores nuevas, y los pájaros cantaban desde el amanecer hasta el atardecer, como si celebraran algo que solo ellos entendían. Adriana estaba de pie en el jardín de rosas, con las manos sobre su vientre ligeramente redondeado, sintiendo los primeros movimientos del bebé que crecía dentro de ella. Un bebé. Ella y Alexander iban a tener un hijo.
Cuando el médico se lo había confirmado hace 2 semanas, había llorado. No de tristeza, sino de felicidad tan pura que no había sabido cómo contenerla. Y cuando le había dicho a Alexander, él la había abrazado tan fuerte que casi no podía respirar, susurrando, «Gracias», una y otra, vez contra su cabello. Ahora, mientras miraba las rosas que Alexander había plantado especialmente para ella, rosas españolas que le recordaban a casa, Adriana pensaba en lo lejos que había llegado. Apenas un año atrás, había estado arrodillada en el suelo de un salón de baile en Madrid, destrozada y humillada, convencida de que su vida había terminado, y ahora estaba aquí. Era una duquesa, era amada, y estaba esperando un hijo con el hombre que se había convertido en su todo. El sonido de pasos en la grava la sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Alexander caminando hacia ella, con el cabello ligeramente despeinado por el viento y una sonrisa en el rostro que hacía que su corazón se acelerara cada vez que la veía. Llevaba un sobre en la mano. «Llegó una carta», dijo, y había algo en su tono que hizo que Adriana supiera que no eran buenas noticias. «¿De quién?» «De tu prima Beatriz», dijo Alexander, entregándole el sobre. «Pensé que querrías leerla tú misma». Adriana tomó la carta con manos ligeramente temblorosas. Las cartas de Beatriz siempre traían noticias del mundo que había dejado atrás, y aunque ya no formaba parte de ese mundo, todavía le importaba lo que pasaba allí. Abrió el sobre y comenzó a leer. Era breve, escrito con la caligrafía apresurada que significaba que Beatriz había estado emocionada mientras lo escribía. «Querida Adriana, no vas a creer lo que ha pasado. Rafael de Santillán ha sido completamente arruinado. Sus acreedores finalmente lo alcanzaron y han tomado todo, su casa, sus tierras, todo. Está viviendo ahora en una pensión barata en las afueras de Madrid y todos lo evitan como si fuera una plaga. Catalina, por supuesto, se casó con otro hombre rico hace meses y actúa como si Rafael nunca hubiera existido. Pero lo más interesante es que ayer lo vi en la calle. Se veía terrible, prima, envejecido, roto, y cuando me vio, se acercó y me preguntó por ti. Me preguntó si eras feliz, si el duque te trataba bien, y cuando le dije que estabas radiante, que eras más feliz de lo que nadie te había visto nunca, que tu matrimonio era la envidia de todos los que lo conocían, se echó a llorar, allí mismo, en medio de la calle. No sé por qué te cuento esto. Tal vez porque pensé que te gustaría saber que el hombre que te hizo tanto daño finalmente ha recibido lo que merecía. O tal vez porque pensé que te gustaría saber que se dio cuenta de lo que perdió. Demasiado tarde, por supuesto. Pero aún así, cuídate, prima, y dale mis mejores deseos. Al duque, parece que encontraste tu final feliz después de todo. Con cariño, Beatriz». Adriana terminó de leer y dejó la carta caer suavemente sobre el banco de piedra junto a ella. Durante un momento no sintió nada, solo un vacío extraño donde esperaba sentir satisfacción o triunfo, o tal vez incluso lástima. Pero no había nada de eso, solo paz, una paz profunda y tranquila que venía de saber que esa parte de su vida había terminado completamente. «¿Qué piensas?», preguntó Alexander. Suavemente, sentándose junto a ella y tomando su mano, Adriana pensó durante un momento antes de responder. «Pienso que en otro tiempo, esta noticia me habría hecho feliz. La idea de que Rafael finalmente pagó por lo que me hizo, de que perdió todo, habría sentido como justicia. Pero ahora», miró a Alexander viendo su rostro amado iluminado por el sol de la tarde, «ahora solo me hace sentir triste, no por él, sino por todo el tiempo que desperdicias cuando te aferras al odio y al resentimiento. Porque si hubiera pasado este último año odiándolo, pensando en venganza, habría perdido todo esto, esta felicidad, este amor, esta vida que hemos construido juntos». Alexander sonrió y besó su frente suavemente. «Eres más sabia que yo. Cuando leí la carta, lo primero que sentí fue satisfacción. Pero tienes razón. El mejor tipo de venganza no es ver a la otra persona sufrir. Es ser tan feliz que ya ni siquiera te importe lo que les pase». «Exactamente», dijo Adriana, apoyando la cabeza en su hombro.
Y soy feliz, Alexander, más feliz de lo que nunca pensé que podría ser. Gracias por eso. Gracias por salvarme aquella noche. Gracias por amarme. Gracias por darme esto. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre, donde el bebé se movía suavemente. Gracias por darme una familia. Alexander parpadeó rápidamente y Adriana se dio cuenta de que estaba luchando contra las lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, no de dolor. Yo soy el que debería estar agradecido, dijo con voz ronca. Tú me salvaste también, Adriana. Me salvaste de una vida de soledad y amargura. Me mostraste que todavía era posible confiar, que todavía era posible amar, y me diste una razón para mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Se quedaron así durante mucho tiempo, sentados en el jardín mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. Y mientras estaban allí, envueltos en el calor del otro y en la promesa del futuro que estaban construyendo juntos, ambos se dieron cuenta de algo importante. Las cicatrices nunca desaparecen completamente. El dolor del pasado siempre deja su marca. Pero eso no significa que definan quiénes eres. No significa que determinen tu futuro. Porque al final, lo que realmente importa no es cómo caes, es cómo te levantas. Y quién está allí para ayudarte a ponerte de pie. Alexander había estado allí para Adriana aquella noche en el salón de baile, y ahora Adriana estaba allí para él, ayudándolo a sanar heridas que había estado cargando durante años. Juntos se habían convertido en algo más fuerte que cualquiera de ellos podría haber sido solo. Juntos habían encontrado no solo amor, sino redención. Y mientras el sol se ponía sobre Ashford Manor, pintando las piedras antiguas en luz dorada, Adriana cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de pura felicidad, porque había aprendido algo que cambiaría todo para siempre. A veces, los finales no son realmente finales. A veces son solo comienzos disfrazados, y a veces, lo que parece el peor momento de tu vida es en realidad el primer paso hacia algo extraordinario. Todo lo que necesitas es tener el valor de levantarte y tener la suerte de encontrar a alguien que te diga, conmigo nadie te pisa. 5 años después, en un día de primavera similar, Adriana estaba de pie en ese mismo jardín de rosas, pero esta vez no estaba sola. A su lado había una niña pequeña con cabello oscuro y ojos grises que eran exactamente como los de su padre. La niña corría entre las rosas, riendo mientras perseguía mariposas que danzaban en el aire cálido, y un poco más allá, Alexander sostenía a un bebé, su segundo hijo, acunándolo suavemente mientras observaba a su hija jugar. La vida era buena. No perfecta porque ninguna vida lo es, pero era buena, llena de amor, de risas, de pequeños momentos que se convertían en recuerdos preciosos. Y cuando Adriana miraba a su familia, cuando veía la paz en el rostro de Alexander y la felicidad en los ojos de sus hijos, sabía que había tomado la decisión correcta. Había caído de rodillas una vez, pero se había levantado, y en ese levantamiento había encontrado su destino. Y eso, pensó Adriana mientras su hija corría hacia ella con una rosa en la mano, era más de lo que cualquiera podía pedir. A veces, las mejores historias no son las que planeamos escribir, son las que la vida escribe por nosotros, con sus giros inesperados y sus finales que no sabíamos que estábamos buscando. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recorriendo juntos los caminos del alma y la memoria, porque cada vida tiene una historia, y cada historia merece ser contada.